En este canal ya hablamos sobre varias aplicaciones perturbadoras, pero en ninguna de estas encontré tantos casos criminales como en Grindr. Y si bien ya hablé sobre esta aplicación en mi último video, muchos de ustedes me mencionaron que existen casos que podrían superar fácilmente al que conocimos la vez pasada, por lo que me puse a investigar más sobre esta aplicación y lo que encontré fue algo inquietante. Hoy en la segunda parte vamos a explorar y sumergirnos en algunos de los casos más espeluznantes ocurridos en Grindr. Paul Taylor era un veterano del ejército escocés de 56 años de edad. Por lo que se sabe solía ser un hombre muy gentil y cariñoso con su familia, ya que tenía 2 hijos y estaba casado. Pero de un día para el otro Paul abandonó su casa sin dejar rastro y nunca más regresó. Bien, hasta acá podríamos pensar que todo se trataba de alguna discusión familiar o de una separación, pero el caso es algo más extenso que eso. Al pasar los días su familia lo reportó como desaparecido. Prácticamente parecía que a Paul se lo había tragado la tierra. Y quizás no estemos tan alejados de esa metáfora, porque 7 meses después de su desaparición las autoridades lograron dar con Paul, pero al mismo tiempo descubrieron algo aterrador. Bien, al momento de su hallazgo el cuerpo del hombre estaba enterrado en un bosque de la zona, en un estado avanzado de descomposición y con signos de haber sido brutalmente golpeado, por lo que todo parecía indicar que Paul había sido asesinado. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bien, las investigaciones revelaron que Paul había conocido a un joven mediante la aplicación llamada Grindr, una aplicación de citas enfocada principalmente en la comunidad LGBT. Bien, recordemos que Paul tenía 56 años de edad, mientras que el joven, identificado como Jack Crowley, en ese momento tenía 19. Cuando Paul sale de su casa antes de desaparecer, en realidad se estaba dirigiendo a un encuentro con esta persona con la finalidad de tener relaciones sexuales, por lo que Jack llevó engañado a Paul hasta una zona apartada, y cabe resaltar que ambos se encontraban dentro del auto de Paul. Pero al llegar al lugar señalado, Jack sacó un martillo y comenzó a golpear a Paul repetidas veces hasta acabar con su vida. Bien, muchos podrían pensar que Paul intentó abusar de Jack y que este se defendió, pero la realidad es algo distinta, ya que tiempo después se terminó confirmando que Jack hizo esto con la finalidad de robarle el auto a Paul. Luego de cometer el crimen, Jack intentó incendiar el cuerpo, pero al notar que no lograba hacerlo, decidió enterrarlo en un bosque cercano y hacer como si nada. Pero por si esto fuera poco, Jack intentó replicar este crimen con otra persona a la cual también contactó mediante Grindr, pero en este caso su nueva víctima, otro hombre de unos 50 años, logró defenderse y escapar. Una vez atrapado, el juez a cargo del caso describió a Crowley como un joven altamente peligroso. También descubrieron que tenía un gran problema de mitomanía y que buscaba convertirse en un asesino en serie captando gente mediante la aplicación. Crowley fue sentenciado a reclusión perpetua, pero el caso que viene es aún peor. El 14 de mayo del 2018, un llamado a la policía alertó sobre un asesinato ocurrido en el norte de Inglaterra, y al llegar al hogar los oficiales encontraron la casa totalmente desvalijada y a Jessica Patel, de 34 años de edad, tirada en el suelo. Todo parecía indicar que la mujer había sido asesinada por unos ladrones que entraron a robar a su casa. Mientras esto ocurría, su esposo, Mitesh Patel, estaba atendiendo la farmacia en la que trabajaba. Y hasta acá parece que el crimen ya estaría resuelto, pero este caso escondía algo muy oscuro detrás. Bien, al iniciar las investigaciones para intentar dar con los asesinos, Mitesh pasó a convertirse en el principal sospechoso. Pero, ¿por qué? Bien, se supo que antes del crimen, Mitesh había contratado un seguro de vida para Jessica de unos 2 millones de euros, y a partir de este dato los descubrimientos fueron espeluznantes. Se supo que Mitesh llevaba una doble vida amorosa. Por un lado estaba casado con Jessica Patel, pero por otra parte también mantenía una relación secreta con un hombre de Australia que había conocido mediante la aplicación Grindr. Hacía tiempo que Mitesh quería terminar con su matrimonio e iniciar una nueva vida junto a su novio, y este fue el principal motivo por el cual comenzó a crear un plan macabro para deshacerse de su esposa. Primero contrató el seguro de vida para Jessica, luego llevó a cabo su asesinato estrangulándola con una bolsa de supermercado. Lo siguiente fue montar toda una escena, por lo que él mismo decidió desvalijar toda la casa para hacer creer a los investigadores que todo había sido producto de un asalto. Luego de llevar a cabo el crimen, Mitesh fue a la farmacia donde trabajaba y se puso a atender a los clientes con total normalidad, para intentar hacer creer que él siempre estuvo ahí. Incluso entró a la aplicación Grindr varias veces a responder mensajes, ya que se dice que tenía relaciones con más de un hombre aparte de su novio. Finalmente fue él mismo quien llamó
a la policía haciendo creer que había encontrado a su esposa asesinada al regresar del trabajo. Pero a pesar de que el plan estaba bien armado, Mitesh olvidó un detalle: las cámaras de seguridad del hogar, y fue gracias a estas que fácilmente pudieron confirmar que había estado en la casa durante el crimen. Incluso se dice que en los videos se lo podía ver a Mitesh manipulando el cuerpo sin vida de Jessica para armar la escena. Mitesh fue sentenciado a reclusión perpetua y a un mínimo de 30 años de prisión para poder pedir la libertad condicional, y debido a su trabajo fue apodado el farmacéutico asesino de Grindr. Lo que hace perturbador a este caso es el vínculo cercano entre el asesino y su víctima. Pero ahora veamos otro caso. El siguiente es uno de los casos más impactantes de los últimos 20 años, ya que a diferencia de los anteriores, este cuenta con más de una víctima. Pero arranquemos por el principio. Bien, esto ocurrió en Reino Unido. El 19 de junio del 2014, una llamada anónima de emergencias alertó sobre un joven que se encontraba inconsciente tirado en una vereda. Al llegar al lugar, la policía se encontró con quien había realizado la llamada junto al cuerpo. Pero a diferencia de lo que les había dicho, el joven de 23 años no estaba inconsciente, sino que directamente no tenía signos vitales. En este punto, los oficiales notaron un comportamiento sospechoso en la persona que realizó la llamada, además de notar señales de manipulación en el cuerpo del joven sin vida. Finalmente, la autopsia reveló que el joven, identificado como Anthony Walgate, había perdido la vida a causa de una sobredosis de GHB, o como se lo conoce comúnmente, éxtasis líquido. Por otra parte, la persona que hizo el llamado de emergencias fue identificado como Stephen Port, y luego de ser interrogado por la policía, confirmaron que había mentido en su declaración. Es decir, que Port no había encontrado al joven como tal, sino que había sido el último en tener contacto con él antes de perder la vida. Y esto se confirmó aún más cuando analizaron el teléfono de Port y encontraron mensajes entre él y Anthony. Finalmente, Port reconoció haber mentido en su declaración. Fue arrestado por falso testimonio y liberado a los pocos días, pero esto apenas es la punta del iceberg. Al mes siguiente, el 28 de agosto del 2014, la policía encontró el cuerpo sin vida de Gabriel Kobary, de 22 años de edad, en el cementerio de Santa Margaret. El cuerpo estaba boca arriba y a su lado se encontraba prolijamente ubicada su mochila. Nuevamente, la autopsia reveló que había muerto por sobredosis de GHB, pero la policía no investigó más a fondo y cerró el caso de inmediato. Más adelante, el 13 de septiembre del 2014, la policía encontró otro cuerpo sin vida. Se trataba de Daniel Whitworth, de 21 años de edad. Lo inquietante de todo esto es que nuevamente el cuerpo fue hallado en el cementerio de Santa Margaret, pero en esta ocasión la policía encontró una nota de suicidio y cerraron el caso rápidamente. Bien, para este punto ya estamos en el año 2015. Para el mes de marzo, Stephen Port recibe su condena por el falso testimonio en el primer caso mencionado. Su condena fue de 8 meses en prisión, pero solo 2 meses después es liberado con una tobillera electrónica. Ahora avanzamos en el tiempo y nos vamos al 13 de septiembre de ese mismo año. Jack Taylor, de 25 años de edad, es encontrado sin vida cerca del cementerio de Santa Margaret, y acá es donde comienza la investigación que revelaría lo peor. Bien, la justicia encontró al culpable de las 4 víctimas, y se trataba de Stephen Port, algo que parecía demasiado obvio desde el primer caso, pero la policía no quiso investigar más a fondo e hicieron caso omiso a las cosas extrañas que encontraron sobre él, lo que le permitió a Port seguir en libertad y asesinando jóvenes a los que contactaba mediante la aplicación Grindr. Port tenía el mismo método para cada víctima: primero las contrataba mediante la aplicación, luego las drogaba con GHB para dormirlas y así poder aprovecharse. Incluso se dice que en ocasiones grababa sus actos en video, y también en algunas ocasiones la dosis que le suministraba a sus víctimas terminaban siendo letales, por lo que rápidamente inventaba un escenario para poder deshacerse de los cuerpos, como el joven del primer caso, donde aseguró encontrarlo ya inconsciente en la vereda frente a su casa, o en otro de los casos donde escribió y dejó una nota de suicidio falsa junto al cuerpo de su segunda víctima. Digamos que Stephen Port se había convertido en una especie de nuevo Dahmer, aunque su caso fue apodado como el asesino de Grindr, llegando a publicarse libros y hasta incluso una serie sobre su caso. Lo más inquietante de todo esto es que la policía tuvo todo frente a sus ojos para detenerlo, y aún así no lo hicieron. Y esta es otra demostración de lo peligrosa que puede ser esta aplicación. Pero conozcamos ahora otro caso.
Este caso es muy reciente ya que ocurrió a principios del 2025 y como otros en este video comienza con una llamada anónima a emergencias. Una persona aseguraba que había encontrado en un contenedor los restos desmembrados de una persona. Al acudir al lugar la policía confirma el hallazgo y al llevarse a cabo la investigación confirmaron que se trataba de una adolescente de 16 años identificada como Miranda Corset. Pero ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Bien, se sabe que Miranda había conocido a este hombre en Grindr, Steven Gress, de 35 años de edad. Ambos programaron una cita y terminaron yendo a la casa de Steven, ubicada en St. Petersburg, Florida. Todo esto siendo el 14 de febrero de 2025. Al día siguiente, Miranda decide regresar a la casa de Steven para nuevamente pasar la noche ahí. Pero al llegar se encuentra con que la pareja de Steven, Michelle Brandes, de 37 años de edad, estaba en la casa. Lo que ocurrió en este tramo aún es confuso, es decir que no se sabe con exactitud cómo Steven explicó a su pareja la presencia de un adolescente de 16 años. Pero lo que sí sabemos es lo que pasó algunos días después. Según la declaración de Steven, surgió una pelea entre Miranda y Michelle. Al parecer, Michelle acusaba a Miranda de haberle robado un anillo, y este fue el principio del fin. Miranda es retenida en la casa y comienza a ser torturada durante varios días por Michelle. Días después, Steven comienza a compartir las fotos de Miranda totalmente herida a dos desconocidos y también a su propia madre. Lo curioso es que ninguno de estos denunció las fotos a las autoridades. Finalmente, el 23 de febrero, Miranda es asesinada siendo asfixiada con una bola de billar envuelta en un calcetín y plástico. Un día después, la pareja acompañada de un tercer cómplice llevan el cuerpo hasta la casa de la madre de Michelle, donde Steven procede a descuartizarlo para finalmente meterlo en bolsas de basura. A todo esto sabemos que Miranda vivía con su abuela, quien luego de varios días sin saber nada de ella decide reportar su desaparición a las autoridades. Pero mientras todo esto pasaba, la pareja acompañada de un tercer cómplice fueron a un bar a celebrar el cumpleaños de Michelle con el cuerpo de Miranda en el baúl de su auto estacionado. Y luego de la celebración proceden a tirarlo en un contenedor. Pero lo más llamativo del caso es que Steven no fue atrapado por esto, sino que su detención fue por posesión de drogas y el haber amenazado con un arpón a su pareja. Quizás de no haber ocurrido esto, hoy nadie sabría quién fue el responsable de la muerte de Miranda. Hoy en día la pareja enfrenta cargos por asesinato en primer grado y secuestro, aunque Steven podría ser condenado a la pena de muerte. Pero lo más triste de todo este caso es que Miranda a sus 16 años ya tenía un bebé de 11 meses, que por estas cuestiones lamentablemente no podrá conocer jamás a su madre. Todos estos casos tuvieron a Grindr como punto de partida, y es por eso que los junté a todos para este video. Créanme que me llevó mucho tiempo investigar cada uno de estos casos para poder traerlos el día de hoy, por lo que un like, comentario y suscripción me ayudarían mucho y me darían ánimos para poder seguir trayéndoles contenido como este. También ando con ganas de hacer un iceberg, ya que nunca hicimos algo así en este canal, así que acepto sugerencias en los comentarios sobre de qué les gustaría que trate. Les dejo dos videos en pantalla por si quieren ver más casos como este. Les mando un abrazo enorme y nos estaremos viendo en un próximo video.